Piensa en lo que de niño te enseñaron a temer más. No fue la oscuridad, no fue el monstruo debajo de la cama, fue algo mucho más específico, mucho más detallado, mucho más cuidadosamente instalado en tu mente: el infierno, el lugar que, según te dijeron, Dios había preparado para quienes no obedecían. Fuego eterno, sufrimiento que nunca se detiene, que nunca se atenúa, que nunca termina. Y la parte más difícil de sostener lógicamente: te dijeron que Dios te amaba, justo antes de explicarte que te quemaría para siempre si no le devolvías ese amor exactamente de la forma correcta. Esa contradicción se instaló en muchos de nosotros antes de tener edad para leer, mucho antes de tener el lenguaje necesario para nombrar lo que estaba mal en ella. Para entender cómo llegamos a esa contradicción y por qué tantas instituciones religiosas prefieren no examinarla de cerca, conviene volver a 1656, en Ámsterdam. Un joven filósofo judío de apenas 23 años, Baruch Spinoza, fue convocado ante los ancianos de su sinagoga. Lo que siguió no fue una simple reprimenda, fue una maldición formal de una dureza extraordinaria, del tipo reservado normalmente para traidores. El texto que se conserva hasta hoy dice, en esencia, que sea maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse, que nadie le hable, que nadie lea sus escritos, que nadie se le acerque. Su propia familia se distanció de él. Su comunidad lo borró. ¿Qué había hecho este joven para merecer un castigo de esa magnitud? Había leído los textos religiosos con honestidad. Había estudiado la misma Biblia hebrea que le enseñaron desde niño y había notado cosas que no encajaban. Señaló contradicciones. Observó patrones que apuntaban a una autoría humana, no a un dictado divino. Y sobre el infierno específicamente, sostuvo algo que la institución consideró imperdonable: que no era un misterio que exigiera más fe, sino una doctrina construida, y que merecía ser examinada como cualquier otra. Poco después de la excomunión, un hombre intentó apuñalarlo a la salida de un teatro en Ámsterdam. Spinoza sobrevivió y conservó el abrigo rasgado como recordatorio permanente de lo que cuesta la verdad en un mundo que se beneficia de las mentiras. Pero no dejó de escribir. Pasó el resto de su corta vida puliendo lentes ópticas de día para sobrevivir y escribiendo a la luz de una vela por la noche. Su método era, en el fondo, muy simple: leer el texto tal como está escrito. Cuando encuentres una contradicción, no inventes explicaciones. Cuando encuentres una imposibilidad, no la llames misterio. Y en el prefacio de su Tratado Teológico Político, publicado en 1670, dejó por escrito una idea que sigue siendo el núcleo real de todo lo que vamos a examinar hoy. Quienes desean gobernar a la multitud procuran mantenerla suspendida entre la esperanza y el miedo, porque un pueblo gobernado únicamente por el miedo hace lo que se le ordena, no lo que la razón le indicaría. Esa frase es genuinamente suya, documentada en su obra, y es la clave para entender por qué, según él, una doctrina que no resiste el examen racional puede seguir sosteniéndose durante siglos, porque el miedo que genera es más rentable para quien la administra que la verdad que oculta. Antes de entrar en el primer punto donde la doctrina del infierno se contradice a sí misma, quiero preguntarte algo, porque este video va a examinar de cerca una de las ideas más temidas de toda la tradición religiosa occidental. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y qué edad tenías cuando escuchaste hablar del infierno por primera vez. El primer punto, y probablemente el más sorprendente para quien nunca lo examinó de cerca, tiene que ver con el propio Antiguo Testamento. La Biblia hebrea completa, desde Génesis hasta Malaquías, 39 libros, cientos de capítulos, miles de versículos, los textos fundacionales tanto del judaísmo como del cristianismo, no contienen una sola mención del infierno como lugar de tormento consciente y eterno. Ni una sola vez. La palabra hebrea que en muchas traducciones se convierte en infierno es Sheol. Y Sheol no es una cámara de tortura. No es fuego, ni demonios, ni sufrimiento sin fin. Es, sencillamente, la tumba.
el destino común de todo ser humano que haya existido. Los buenos y los malos, los justos y los injustos, reyes y esclavos, profetas y asesinos, todos por igual. Puedes comprobarlo tú mismo. Busca cada mención de Sheol en el Antiguo Testamento. Lo encontrarás descrito como oscuridad y silencio, comparado con el sueño, presentado como el destino universal de la humanidad. Lo que no encontrarás en ningún pasaje es Sheol, descrito como un lugar donde Dios castiga a alguien para siempre. Abraham va a Sheol. Moisés va a Sheol. El rey David, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, va a Sheol. Todos los profetas van a Sheol. No es castigo, es simplemente la muerte, que recibe a todos por igual, sin distinción ni juicio. Esto deja una pregunta incómoda flotando en el aire. Si el infierno es real, si evitarlo es la finalidad última de toda religión, ¿por qué Dios no lo mencionó durante 3000 años? ¿Por qué entregar los 10 mandamientos en el Sinaí sin advertir que romperlos te enviaba a un fuego eterno? ¿Por qué enviar profeta tras profeta a advertir sobre el pecado y la injusticia sin explicar nunca que el pecado conduce a un tormento sin fin? La respuesta, cuando se examina con honestidad, es incómoda, pero clara. El concepto simplemente todavía no existía. El pueblo que escribió el Antiguo Testamento no creía en el infierno, porque el infierno no formaba parte todavía de su teología. Vale la pena ser preciso aquí, porque este es un punto donde conviene distinguir con cuidado qué sabemos gracias a Spinoza y qué sabemos gracias a la erudición bíblica desarrollada después de él. Spinoza fue, sin duda, un pionero genuino al insistir en que la escritura debe leerse como documento humano e histórico, y no como dictado literal, y ese principio metodológico es completamente suyo. Pero el rastreo detallado de cómo la idea de infierno se desarrolló históricamente, a través del contacto con el zoroastrismo persa durante el exilio en Babilonia y con la mitología griega tras las conquistas de Alejandro Magno, es un trabajo que pertenece a la erudición bíblica e histórica de los siglos XIX y XX, no a Spinoza directamente. De ese desarrollo histórico concreto y de cómo la idea del infierno terminó injertada en una tradición que originalmente no la conocía, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Los historiadores de las religiones han rastreado con bastante precisión cómo la idea de infierno fue entrando en la tradición judía. Durante el exilio en Babilonia, en el siglo VI antes de nuestra era, los pensadores judíos entraron en contacto sostenido con el zoroastrismo, la antigua religión persa, que ya manejaba un dualismo cósmico muy marcado. Una divinidad suprema del bien enfrentada a una fuerza suprema del mal, con un juicio final que separaba a los justos de los injustos en reinos de recompensa y de castigo. Más tarde, con la expansión de la cultura griega tras las conquistas de Alejandro Magno, en el siglo IV antes de nuestra era, las comunidades judías absorbieron también elementos de la mitología griega, incluido el Hades, el inframundo con sus regiones de tormento para los culpables. Estas ideas empezaron a filtrarse en ciertos escritos judíos durante lo que los especialistas llaman el período del Segundo Templo. Textos como el Libro de Enoc, compuesto entre los siglos III y I antes de nuestra era, donde por primera vez aparecen descripciones de castigo con fuego después de la muerte. Para cuando surge el cristianismo primitivo, estos elementos llevaban ya siglos desarrollándose y terminaron entretejidos en la teología cristiana, proyectados después hacia atrás sobre las escrituras hebreas más antiguas mediante traducciones e interpretaciones que crearon la ilusión de que el infierno había estado siempre ahí. No fue así. Se incorporó después, y ese proceso de incorporación puede rastrearse con bastante detalle en la propia historia de los textos. Esto tiene una consecuencia directa sobre lo que probablemente escuchaste durante años en la iglesia. La idea de que el infierno aparece de forma constante en toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, como si el mensaje central desde el primer capítulo hasta el último fuera siempre el mismo.
Eso no resiste el examen del propio texto. Si crees que el infierno satura toda la Biblia, nunca se te ocurre comprobar si las partes más antiguas de ese mismo libro respaldan realmente esa doctrina. El segundo punto tiene que ver con quién, según los propios evangelios, termina condenado. Y aquí conviene aplicar exactamente el método que Spinoza defendía: leer el texto tal como está escrito, sin suavizarlo. En Mateo 25, el juicio final separa a la humanidad en dos grupos: ovejas a la derecha, cabras a la izquierda. Las ovejas reciben vida eterna, las cabras reciben fuego eterno. Y la razón de esa condena no es el asesinato, ni la violencia, ni ningún acto de crueldad deliberada. Las cabras son condenadas porque no alimentaron al hambriento, no dieron de beber al sediento, no visitaron al enfermo ni al prisionero. Esa es la totalidad de su falta, no un acto activo de maldad, sino una omisión. Y por esa omisión reciben exactamente el mismo castigo preparado según el propio texto para el diablo: fuego eterno, sin distinción ni gradación. No dejar de visitar suficientes hospitales merece realmente el mismo castigo infinito que orquestar una masacre. El texto no responde esa pregunta, simplemente exige que se acepte sin examinarla. Pero hay un pasaje todavía más inquietante. En Mateo 7, Jesús describe a personas que se presentan ante él el día del juicio. No son paganos ni ateos declarados. Son creyentes devotos, que profetizaron en su nombre, que expulsaron demonios en su nombre, que hicieron milagros en su nombre, personas que construyeron toda su vida alrededor de su fe y estaban absolutamente seguras de su salvación. Y la respuesta que reciben es: nunca os conocí, apartaos de mí, no por haber sido malvados, sino por haberse equivocado sobre la naturaleza de su propia relación con lo divino. Creyeron lo suficiente como para hacer milagros, pero no lo suficiente como para ser reconocidos. Piensa en lo que eso implica para cualquiera que se siente hoy en una banca de iglesia. Puedes creer toda tu vida, servir con fidelidad, dedicar décadas enteras, y aún así estar catastróficamente equivocado sobre si de verdad estás salvado. No hay ninguna certeza posible dentro de ese sistema, ningún momento en esta vida en que puedas saber con seguridad si eres oveja o cabra sin saberlo todavía. Eso no es, estrictamente, un sistema diseñado para salvar personas. Es un sistema que produce inseguridad permanente, manteniendo a la gente dependiente de la institución para saber si está obedeciendo correctamente, creyendo con la precisión suficiente. Si este tipo de examen honesto de los textos religiosos te resulta valioso, este es un buen momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Cada semana seguimos trayendo este tipo de investigación rigurosa, y tu apoyo es justamente lo que nos permite seguir haciéndolo. Vale la pena preguntarse qué tipo de sistema produce esta clase de inseguridad estructural, y aquí es donde el marco de Spinoza vuelve a resultar útil. Aunque conviene aclarar que lo que sigue no es una cita textual suya, sino una lectura consistente con su filosofía general. Para Spinoza, la superstición nace precisamente del miedo y la esperanza mal gestionados, y quienes construyen sistemas de poder sobre esa base tienen todo el interés en que la gente nunca alcance la certeza suficiente como para dejar de obedecer. Un sistema con estándares imposibles de verificar y requisitos perpetuamente poco claros produce exactamente lo que ese tipo de institución necesita: personas que nunca se sienten lo bastante seguras como para dejar de pagar, lo bastante confiadas como para empezar a cuestionar. Pero incluso aceptando esta lectura del segundo punto, queda todavía un tercer problema, mucho más difícil de resolver con argumentos teológicos habituales: el de la proporción entre el castigo y la falta. De eso, y de dónde viene realmente la palabra que tu Biblia traduce como infierno, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Existe un principio de justicia tan básico que prácticamente ningún sistema legal humano lo cuestiona. El castigo debe guardar proporción con la falta. No se ejecuta a nadie por cruzar la calle en rojo. No se encarcela de por vida
a alguien por robar pan. La gravedad del castigo debe corresponder, de alguna manera razonable, a la gravedad del acto. Y aquí aparece un problema aritmético que la doctrina tradicional del infierno nunca resuelve del todo. Una persona peca, en el mejor de los casos, durante 70 u 80 años, una vida finita, con una cantidad limitada de faltas finitas. Por esas faltas finitas recibiría, según esa doctrina, un castigo infinito, no un castigo 1.000.000 de veces más largo que sus pecados, infinitamente más largo, y ningún número finito, por grande que sea, guarda relación matemática alguna con el infinito. Este tipo de argumentos sobre la desproporción entre falta finita y castigo infinito ha sido planteado con distintas formulaciones por filósofos y teólogos a lo largo de los siglos y resuena con fuerza dentro del marco racionalista de Spinoza, para quien la justicia auténtica nace de la comprensión racional y no de mandatos arbitrarios. La respuesta habitual de la teología tradicional es que la santidad de Dios es en sí misma infinita, y que por eso cualquier pecado contra esa santidad infinita merece un castigo infinito. Pero ese argumento se derrumba en cuanto se examina con cuidado. Si la muerte finita de un solo hombre, apenas 3 días de sufrimiento, bastó, según la misma tradición, para saldar una deuda infinita acumulada por toda la humanidad a lo largo de toda la historia, entonces la aritmética falla también en la dirección contraria. El cálculo solo funciona mientras nadie se detiene a hacerlo. Hay una palabra en el centro de casi todo lo que Jesús dijo sobre el castigo después de la muerte. Y esa palabra no es infierno, no es Hades, es Gehenna. Y aquí conviene detenerse, porque lo que hay detrás de esa palabra es mucho más concreto de lo que la mayoría de la gente imagina. Gehenna era real, no una metáfora abstracta, sino un lugar geográfico concreto, un valle a las afueras de Jerusalén, conocido en hebreo como el Valle de Hinnom. Podías caminar hasta ahí. Podías subir a las murallas de la ciudad y mirar hacia abajo. En los siglos anteriores al nacimiento de Jesús, ese valle tenía una historia oscura. Allí, en periodos de profunda corrupción religiosa, se practicaron sacrificios infantiles a dioses extranjeros, algo que los profetas hebreos describieron con auténtico horror y que aparece registrado en los libros de Reyes y de Jeremías. Para la época de Jesús, el valle había pasado a asociarse con la vergüenza y la impureza ritual. Aquí hay que ser especialmente honesto, porque circula una versión muy popular, repetida en muchísimos sermones, que conviene matizar, la idea de que Gehenna era, en tiempos de Jesús, literalmente el basurero de Jerusalén, con fuegos ardiendo sin parar día y noche para consumir la basura de la ciudad. Es una imagen poderosa y aparece constantemente en la predicación popular, pero varios especialistas en historia bíblica señalan que no existe ninguna fuente del siglo I que la respalde. La referencia más antigua que tenemos de Gehenna como basurero en llamas proviene de un comentarista rabínico del siglo XII, más de 1000 años después de Jesús. Es posible que la tradición tenga algo de base real, pero como afirmación histórica sólida sobre el siglo I, no está probada, y preferimos decírtelo con honestidad en lugar de repetirla como un hecho establecido. Lo que sí es sólido es la cadena de traducción que convirtió ese valle concreto en un concepto cósmico. Gehenna se convirtió en Hades al traducirse al griego, el inframundo sombrío de la mitología helénica. Hades se convirtió en Infernus al pasar al latín, una palabra ya cargada de connotaciones de fuego y castigo subterráneo, e Infernus se convirtió en infierno, un término que en varias lenguas modernas arrastra todavía el peso de tradiciones mitológicas anteriores al propio cristianismo. Con cada traducción, la metáfora original, viva y local, se fue endureciendo hasta convertirse en doctrina literal. El valle a las afueras de Jerusalén se transformó en una prisión cósmica bajo la tierra. Este tipo de análisis filológico, comparar cómo una palabra concreta se transformó a través de sucesivas traducciones hasta perder su sentido original,
es exactamente el tipo de ejercicio que el método de Spinoza hace posible, aunque el detalle específico de esta cadena de traducción, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín a las lenguas modernas, pertenece a la filología bíblica desarrollada en los siglos posteriores a él, no a un hallazgo documentado en su propia obra. Lo que Spinoza sí sostenía, de forma auténtica y verificable en el tratado, es que los profetas se expresaban con el lenguaje y las imágenes propias de su cultura y de su tiempo, adaptando su mensaje a la comprensión de quienes los escuchaban y no transmitiendo verdades literales sobre la estructura física del universo. Bajo ese principio, tiene sentido leer la referencia de Jesús a la Gehenna como una imagen local y concreta, del tipo que cualquier maestro judío del siglo I habría usado, más que como una descripción literal de un lugar cósmico de tormento eterno. Con esta pieza en su lugar, queda todavía por examinar cómo exactamente esa imagen local terminó convertida en dogma oficial, obligatorio y sin discusión posible, porque durante los primeros 300 años de cristianismo, la cuestión estuvo lejos de estar resuelta. De ese debate abierto y de lo que cambió a partir del siglo IV, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Durante los primeros 300 años de cristianismo, la doctrina del infierno no era un asunto cerrado. Se debatía abiertamente, con vigor, y sin resolución definitiva. Algunos pensadores cristianos primitivos defendían el tormento eterno. Otros, entre ellos Orígenes de Alejandría, uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia primitiva, defendían la restauración universal. La idea de que Dios terminaría reconciliando consigo a todas las almas, sin excepción. Otros más sostenían el aniquilacionismo, la idea de que los culpables simplemente dejarían de existir en lugar de sufrir eternamente. Estas no eran posturas marginales sostenidas por unos pocos disidentes aislados. Eran opciones teológicas discutidas seriamente por estudiosos reconocidos en todo el mundo cristiano de la época. Entonces, en el siglo IV, algo cambió de forma decisiva. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. La Iglesia adquirió un poder político que nunca antes había tenido a esa escala, y el debate teológico sobre el infierno se cerró con una rapidez notable. El tormento consciente y eterno se convirtió en doctrina oficial. Las demás posturas fueron declaradas heréticas, y la capacidad de la Iglesia para excomulgar, para declarar a alguien condenado, se convirtió en una de las herramientas políticas más poderosas del mundo antiguo. Después de eso, comenzó la elaboración. Los teólogos compitieron por describir el infierno con un detalle cada vez más vívido y aterrador. Dante Alighieri, escribiendo su Infierno a principios del siglo XIV, le dio a esa doctrina su arquitectura más influyente y duradera. 9 círculos de castigo, cada uno calibrado para un tipo específico de pecado, descrito con la precisión de un poeta y la intención de quien busca persuadir. Nada de esa elaboración detallada proviene de la escritura. Proviene de la imaginación humana, de la ambición institucional y de la necesidad muy práctica de mantener a la población lo suficientemente atemorizada como para no resistirse. Hay un momento en cualquier examen honesto de esta doctrina donde el argumento abstracto deja paso a algo mucho más difícil de sostener con serenidad. Según se enseñó durante siglos en buena parte del cristianismo dominante, la inmensa mayoría de los seres humanos que han existido está, en este mismo momento, condenada. No una minoría, la mayoría. Todo aquel que murió sin aceptar explícitamente a Jesucristo, según la versión institucional vigente en cada época y lugar. Eso incluye a personas nacidas miles de años antes de que Jesús existiera. Incluye civilizaciones enteras que florecieron en continentes a los que el cristianismo nunca llegó. Y de forma especialmente dolorosa, incluye a un número enorme de niños. Durante casi toda la historia humana, antes del desarrollo de la medicina y la sanidad modernas en los siglos XIX y XX, aproximadamente la mitad de los niños que nacían moría antes de cumplir 5 años.
Esa no era una tasa excepcional producida por guerras o hambrunas puntuales, era sencillamente la realidad habitual de la infancia a lo largo de casi toda la historia registrada. Y la inmensa mayoría de esos niños nació en regiones donde el mensaje cristiano todavía no había llegado, o no llegaría hasta siglos después. La propia institución religiosa, con distintos grados de honestidad según la época, terminó reconociendo que esta conclusión resultaba demasiado difícil de sostener y produjo una solución de compromiso. El limbo, un lugar teológico pensado para los niños no bautizados, ni cielo ni infierno, donde vivirían en un estado de felicidad natural sin la presencia directa de Dios. Se presentó como un gesto de misericordia, pero el limbo no aparece en ningún lugar de la Escritura. Fue una invención de los teólogos medievales, diseñada específicamente para gestionar el problema de reputación que generaba una doctrina que, de otro modo, condenaba a cualquier niño fallecido sin bautizar. Este tipo de razonamiento sobre qué clase de sistema condenaría a la mayoría de sus propias criaturas por el simple accidente de dónde y cuándo nacieron, resulta profundamente coherente con la desconfianza que Spinoza sentía hacia cualquier imagen antropomórfica y arbitraria de la divinidad, la misma desconfianza que lo llevó a proponer, en su lugar, un Dios entendido como la totalidad ordenada y racional de la naturaleza, no como un juez caprichoso repartiendo destinos eternos según criterios que ningún ser humano podría verificar. Pensarlo hoy con los datos actuales resulta todavía más difícil de sostener. De los más de 8.000 millones de personas que viven hoy en el planeta, apenas una fracción se identifica como cristiana en cualquiera de sus formas. Sumando a todos los que vivieron antes de que el cristianismo existiera siquiera, la cifra de personas que esa doctrina condenaría se cuenta en miles de millones. Eso no dibuja el retrato de un Dios rescatando amorosamente a la mayoría de su creación. Dibuja el retrato de un sistema prácticamente universal de condena, presentado durante siglos bajo el nombre de salvación. Con este panorama completo, queda todavía el mecanismo más sutil de todos, el que convierte cualquier intento de cuestionar esta doctrina en una prueba más de que la doctrina es cierta. De ese último punto, y de por qué precisamente ahí reside la clave para entender la relación real entre Spinoza, la duda y la fe, vamos a hablar en la parte final de este video. El último mecanismo es, quizás, el más difícil de desmontar, precisamente porque fue diseñado para que examinarlo se sintiera peligroso. Funciona así. Si crees en el infierno sin cuestionarlo, eres obediente y estás a salvo. Si empiezas a dudar, esa duda no se trata como una respuesta racional razonable ante una doctrina llena de contradicciones. Se trata como evidencia. Evidencia de que tu fe se está debilitando, de que algo dentro de ti se está apartando de Dios, de que quizás ya estás encaminado hacia el destino mismo que estás dudando. Tu duda, en otras palabras, se usa como prueba de aquello que dudas. La trampa queda perfectamente cerrada. Si crees y obedeces, permaneces dentro del sistema, dependiente de él. Si dudas y preguntas, acabas de demostrar, según esa misma lógica, que el infierno es real y que vas hacia allá, lo cual empuja a suprimir la duda de inmediato y regresar a la obediencia. De cualquiera de las dos maneras, la institución sale ganando. Piensa en cómo esto se instala muchas veces desde la infancia. Un niño de 7 u 8 años se hace una pregunta perfectamente natural, del tipo que cualquier mente sana e inteligente formula cuando algo no le cuadra. Tal vez se preguntó cómo un Dios que ama de verdad podía quemar a alguien para siempre. Tal vez notó que su abuela, alguien que todos coincidían en que era una buena persona, pertenecía a la denominación equivocada. Y lo que suele ocurrir cuando esa pregunta sale a la luz es que se le dice al niño que deje de preguntar, que algunas cosas son misterios que superan el entendimiento humano, que dudar es señal de poca fe. Así que el niño hace lo que cualquiera hace cuando le dicen que su reacción natural es peligrosa. Empuja la pregunta hacia adentro, siente culpa por haberla tenido,
y aprende poco a poco a desconfiar de su propio juicio antes que del sistema que se lo pidió. Aquí está quizás la distinción más importante que puede extraerse de la filosofía de Spinoza, y esta sí es completamente suya, documentada y verificable en su obra. Para él, el conocimiento auténtico, incluido el conocimiento de lo divino, nace precisamente de examinar, comparar y comprender, no de suprimir la capacidad de pensar por miedo a las consecuencias. La superstición, sostenía, nace del miedo y de la esperanza mal entendidos, y florece precisamente cuando se le impide a la razón hacer su trabajo. Bajo esa mirada, la duda no es enemiga de la fe genuina. Es, sencillamente, la razón funcionando como debería, examinando afirmaciones, comprobando su coherencia, negándose a aceptar contradicciones solo porque aceptarlas resulta más cómodo que cuestionarlas. Cuando una doctrina no tiene sentido lógico, la mente que lo nota no está corrompida. Está funcionando correctamente. Spinoza sostenía además, y esto también está documentado en su obra, que se puede rechazar una doctrina institucional concreta sin rechazar por ello la idea de lo divino. Se puede desechar una construcción humana particular sin perder la conexión con algo más grande que uno mismo, porque para él esas dos cosas nunca estuvieron realmente en conflicto. Solo la institución necesitaba que la gente creyera que sí lo estaban, porque una institución que no resiste el examen honesto necesita convencer a la gente de que ese examen está prohibido. Spinoza murió en 1677, en La Haya, a los 44 años. Murió pobre, con sus libros prohibidos en buena parte de Europa, con su nombre asociado durante generaciones a la irreligiosidad y al pensamiento peligroso. Murió sin que se revocara su excomunión, sin el reconocimiento público de que buena parte de lo que había defendido resultaría, con el tiempo, sostenible. Pero murió libre del miedo que durante siglos se usó para controlar a quienes lo rodeaban. 350 años después, buena parte de lo que examinamos hoy sigue predicándose tal cual, sigue instalándose en niños que todavía no tienen edad para examinarlo. Pero las herramientas para mirarlo de frente, la lectura honesta del texto, la coherencia lógica, la comparación histórica, la negativa a llamar misterio a lo que en realidad es una contradicción, están disponibles para cualquiera que decida usarlas. Tú acabas de usarlas. Si este examen honesto de una de las doctrinas más temidas de la tradición religiosa te resultó valioso, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y cuál de los puntos que vimos hoy te generó más dudas. Dale like a este video y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana seguimos trayendo la filosofía y la historia que otros prefieren que aceptes sin preguntar.